¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca? A. Pericarditis. B. Valvulopatías. C. Miocardiopatías. D. Cardiopatía isquémica. E. Endocarditis bacteriana. Vamos a desarrollar las alternativas. Pericarditis es la inflamación del pericardio, que es una membrana que rodea el corazón, y aunque puede causar dolor torácico y otros síntomas, no es la causa frecuente de una insuficiencia cardíaca. Valvulopatías es una enfermedad de las válvulas cardíacas que puede contribuir a una insuficiencia cardíaca, pero generalmente no son la causa primaria. Las valvulopatías pueden resultar de enfermedades degenerativas, congénitas o infecciosas. Las miocardiopatías son trastornos que afectan directamente el músculo cardíaco. Las miocardiopatías pueden deberse a diversas causas, como genéticas, infecciosas o tóxicas. La cardiopatía isquémica, también conocida como enfermedad coronaria o enfermedad arterial coronaria, va a ser la causa principal de insuficiencia cardíaca en la mayoría de los casos. La cardiopatía isquémica ocurre cuando hay una reducción del flujo sanguíneo al músculo cardíaco debido a la obstrucción de las arterias por placas de ateroma o coágulos sanguíneos. Esta reducción en el flujo sanguíneo puede llevar a una lesión del músculo cardíaco y con él la insuficiencia cardíaca. Endocarditis bacteriana. Afecta la capa interna del corazón y las válvulas, pero no es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca. Es una condición grave, pero su incidencia es menor en comparación con la cardiopatía isquémica. Entonces, la alternativa correcta es la cardiopatía isquémica. Esta va a ser la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la patología que no origina insuficiencia cardíaca congestiva? Para comenzar, ¿qué es la insuficiencia cardíaca congestiva? Es también conocida simplemente como insuficiencia cardíaca y es una condición médica crónica en la cual el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las demandas del cuerpo. A pesar del término congestiva, no siempre hay congestión visible en los pulmones o en otras partes del cuerpo. La congestión se refiere al acúmulo de fluido, pero no todos los pacientes con insuficiencia cardíaca la experimentan de manera evidente. ¿Cuáles son las alternativas? A. Beriberi. B. Tirotoxicosis. C. Anemia crónica. D. Valvulopatías pulmonares. Y E. Artritis reumatoide. Vamos a desarrollar las alternativas. Beriberi se debe a la deficiencia de tiamina, vitamina B1 en el contexto de la beriberi, puede afectar el corazón y llevar a una insuficiencia cardíaca. La forma cardiovascular de la beriberi afecta directamente el músculo cardíaco. La tirotoxicosis es el exceso de hormonas tiroideas. En la tirotoxicosis puede tener efectos adversos en el corazón, causando taquicardia, hipertensión y eventualmente una insuficiencia cardíaca congestiva. La anemia crónica puede aumentar la carga de trabajo del corazón debido a la disminución de la capacidad de transporte del oxígeno, lo que puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Las valvulopatías pulmonares son enfermedades que van a afectar las arterias pulmonares y estas pueden provocar hipertensión pulmonar, lo que a su vez va a llevar a una insuficiencia cardíaca derecha y en última instancia la insuficiencia cardíaca congestiva. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente las articulaciones, pero no suele ser causa directa de una insuficiencia cardíaca congestiva, mientras que las otras opciones pueden estar asociadas a la insuficiencia cardíaca congestiva por diferentes mecanismos. Entonces, basándonos en estas alternativas y la explicación, la patología que no origina insuficiencia cardíaca congestiva va a ser la artritis reumatoide. ¿Cuáles son los fármacos demostrados que reducen la mortalidad en insuficiencia cardíaca? A. Enalapril, carvedilol, digoxina. B. Enalapril, carvedilol, furosemida. C. Enalapril, bisoprolol, espironolactona, dapaglifosina. D. Enalapril, carvedilol, furosemida, digoxina. E. Enalapril, furosemida. Vamos a desarrollar las alternativas. Enalapril, carvedilol, digoxina, que es la alternativa A,
Aunque el enalapril y el carvedilol son componentes importantes en el manejo de la insuficiencia cardíaca, la digoxina no ha demostrado reducir significativamente la morbimortalidad en comparación con otros tratamientos modernos. La otra alternativa al enalapril carvedilol furosemida, el carvedilol, es un betabloqueante y esta combinación es efectiva en el tratamiento de una insuficiencia cardíaca, pero la furosemida, aunque es útil para el manejo de los síntomas, no ha demostrado reducir la morbimortalidad por sí sola. El otro conjunto de fármacos es enalapril, bisoprolol, espironolactona, dapagliflozina. El enalapril es un IECA, el bisoprolol un beta bloqueador, la espironolactona es un diurético y la dapagliflozina es un inhibidor cotransportador de sodio glucosa tipo 2. El enalapril pertenece a la clase de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y esta va a ayudar a la dilatación de los vasos sanguíneos y reduce la retención de sodio y agua, disminuyendo así la carga del trabajo del corazón. El bisoprolol va a reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, mejorando la función cardíaca y reduciendo la demanda de oxígeno. La espironolactona, que como he dicho anteriormente, va a ser un diurético ahorrador de potasio que también tiene propiedades antiinflamatorias. Esta va a ayudar a reducir la retención de líquidos y mejora la supervivencia en algunos pacientes con insuficiencia cardíaca. La dapagliflozina es un inhibidor del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 y se ha demostrado que reduce los eventos cardiovasculares y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con y sin diabetes. Hasta este punto, la alternativa probable es la C. Desarrollando las siguientes alternativas, la alternativa D, enalapril, carvedilol, furosemida, digoxina. La digoxina es un glucósido cardíaco que puede ayudar a controlar la frecuencia cardíaca, pero su papel en la reducción de la morbimortalidad es menos claro que los medicamentos mencionados en las otras opciones. Además, la evidencia no respalda su uso rutinario para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. En la última alternativa, enalapril furosemida, el enalapril es un IECA beneficioso y se usa comúnmente en insuficiencia cardíaca, pero la furosemida, que es un diurético, solo alivia los síntomas al eliminar el exceso de líquido sin proporcionar beneficios significativos en términos de morbimortalidad. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C, enalapril, bisoprolol, espironolactona, dapagliflozina. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que se encuentran en la insuficiencia ventricular izquierda? ¿Qué es la insuficiencia ventricular izquierda? Es una condición en la cual el ventrículo izquierdo, el corazón, no es capaz de bombear sangre de manera eficiente para satisfacer las necesidades del cuerpo. El ventrículo izquierdo es la cámara cardíaca responsable de bombear sangre oxigenada desde el corazón hacia el resto del cuerpo a través de la arteria principal, que es la aorta. Cuando la función del ventrículo izquierdo se ve comprometida, puede haber una acumulación de sangre en los pulmones debido a la dificultad del corazón para expulsar la sangre eficientemente hacia la circulación sistémica. Las alternativas son A, edema de miembros inferiores, B, ingurgitación, C, ascitis, D, ortopnea, E, anorexia. El edema en miembros inferiores es más típico en la insuficiencia ventricular derecha, donde la sangre no bombea eficientemente hacia los pulmones y se acumula en las extremidades inferiores. La ingurgitación yugular puede ser un signo de insuficiencia cardíaca, pero no es específico de la insuficiencia ventricular izquierda. La ascitis, que es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, es más característico de la insuficiencia ventricular derecha. La ortopnea es la dificultad para respirar cuando uno está acostado y es un síntoma característico de la insuficiencia ventricular izquierda, ya que cuando una persona se acuesta, el líquido puede acumularse en los pulmones debido a la dificultad del corazón
Para bombear eficientemente la sangre al sistema circulatorio, la posición vertical alivia este problema y los pacientes con insuficiencia ventricular izquierda a menudo encuentran alivio a dormir con la cabeza elevada o en posición semisentada. La anorexia puede ser un síntoma de insuficiencia cardíaca, pero no es específico de la insuficiencia ventricular izquierda. Por lo tanto, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que se encuentran en la insuficiencia ventricular izquierda? La alternativa correcta va a ser la ortopnea. Para amplificar un poco el tema, otras manifestaciones que podemos encontrar puede ser la disnea, que es la sensación de falta de aire o dificultad para respirar, especialmente cuando estamos en actividad física; fatiga, que es la sensación de cansancio; y debilidad debido a la disminución del flujo sanguíneo y suministro de oxígeno a los tejidos. También puede existir edema pulmonar, que es la acumulación de líquido en los pulmones, lo que puede causar tos y dificultad respiratoria; taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca como respuesta al intento del corazón de compensar la disminución de su función. Entonces, la alternativa correcta es ortopnea. De los siguientes fármacos, ¿cuál reduce la mortalidad en los enfermos con insuficiencia cardíaca congestiva? A. Procainamida. B. Furosemida. C. Enalapril. D. Digital. E. Ácido acetil salicílico. Procainamida es un antiarrítmico que se utiliza para tratar las arritmias cardíacas, pero su uso específico para reducir la mortalidad de insuficiencia cardíaca no es un estándar en la práctica clínica. La furosemida es un diurético que ayuda a eliminar el exceso de líquidos en el cuerpo, aliviando los síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, pero no ha demostrado reducir la mortalidad por sí solo. El enalapril pertenece a la clase de medicamentos conocidos como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos medicamentos han demostrado reducir la mortalidad y mejorar los resultados en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Actúan dilatando los vasos sanguíneos y reduciendo la retención de sodio y agua, disminuyendo así la carga de trabajo del corazón y mejorando la función cardíaca. Digital, que es la digoxina, aunque puede ser un beneficio sintomático, puede mejorar la función cardíaca, pero no ha demostrado una reducción consistente en la mortalidad en ensayos clínicos modernos. El ácido acetil salicílico, que es la conocida aspirina, se utiliza comúnmente para prevenir eventos cardiovasculares en personas con riesgo de enfermedad coronaria. No es específica para la reducción de la mortalidad en insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, la alternativa correcta, ¿cuál reduce la mortalidad en los enfermos con insuficiencia cardíaca congestiva? La respuesta es la C, enalapril. El enalapril es un fármaco perteneciente a la clase de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Su mecanismo de acción se va a centrar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que desempeña un papel crucial en la regulación de la presión y la homeostasis de los fluidos y electrolitos. Su mecanismo de acción se basa en la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina. El enalapril se administra en forma de prodroga inactiva que requiere la conversión en su forma activa, que es el enalaprilato, en el cuerpo. Esta conversión es realizada por la enzima convertidora de angiotensina. Su segundo mecanismo va a ser el bloqueo de la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. El enalaprilato, la forma activa, bloquea la acción del ECA, impidiendo la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 va a ser una sustancia vasoconstrictora potente que también estimula la liberación de aldosterona. También tiene un efecto vasodilatador. ¿Cómo se da? Al inhibir la formación de angiotensina 2, el enalapril va a provocar la vasodilatación de arterias y venas. Esta vasodilatación arterial reduce la resistencia vascular periférica, lo que contribuye a la disminución de la presión arterial. Además, también influye en la reducción de la liberación de aldosterona. La angiotensina 2 va a estimular la liberación de aldosterona, una hormona que va a promover la retención de sodio y agua en los riñones.
Al bloquear esta acción con el enalapril, contribuye a la reducción de la retención de sodio y agua, disminuyendo la carga de trabajo del corazón y mejorando también la función cardíaca. Y finalmente su última función va a ser un efecto cardioprotector. Además de sus efectos vasodilatadores y diuréticos, el enalapril puede tener un efecto directo sobre el músculo cardíaco, ayudando a la prevenir la remodelación adversa del corazón en condiciones como la insuficiencia cardíaca. Eso sería todo por el video de hoy. No se olviden de seguirme y darle clic a la campanita para nuevos videos.